Muy bien, pues vamos a ver ahora el tema de caída libre. ¿Cómo se define la caída libre? Bueno, es el movimiento de un objeto por el puro efecto de la gravedad. ¿Cómo caerían los objetos por el puro efecto de la gravedad? ¿Qué no es así como caen? No, porque además en la caída hay otra influencia, la resistencia del aire. Por eso dice la definición, es decir, el análisis del movimiento de un objeto que se deja caer partiendo del reposo y despreciando el efecto de la resistencia del aire. ¿Por qué se estudia así la caída? Tal vez estarán de acuerdo conmigo en que este es un fenómeno ideal, no es un fenómeno real, porque cuando caen los objetos caen eh, teniendo que soportar la resistencia del aire. Así que la caída libre es un movimiento ideal. ¿Por qué estudiarlo así y no el fenómeno real? Porque el fenómeno real es mucho más complejo, ¿verdad? El fenómeno de resistencia del aire es un fenómeno que se tiene que analizar con matemáticas un poco avanzadas y por eso se estudia la caída libre. ¿Cómo sería la caída libre? Puedes buscar videos de caída libre en el vacío y notar que en el vacío todos los cuerpos caerían exactamente igual. Una pluma caería exactamente igual que un martillo o cualquier otro objeto. ¿Qué tipo de movimiento experimenta un objeto o experimentaría un objeto en caída libre? Un movimiento uniformemente acelerado. En otras palabras, las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado son válidas para la caída libre. Bueno, teníamos ya varias fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. De esas fórmulas vamos a trabajar con estas dos, ¿sí? Entonces esas dos fórmulas también son válidas para el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a adaptarlas para la caída libre. ¿Qué cambiarían estas fórmulas? ¿Qué consideración se hace en la caída libre? Que parte del reposo. O en otras palabras, la velocidad inicial es igual a cero. Entonces, en ese caso, en ambas fórmulas se eliminaría el primer término. Aunque esté multiplicando al tiempo, cero por lo que sea, pues es cero, ¿verdad? Primera consideración. Por otro lado, en la caída libre, todos los cuerpos experimentan el mismo valor de aceleración. Es tan importante ese valor de aceleración que hasta recibe un nombre especial, aceleración de la gravedad, y se representa con la letra G, ¿verdad? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? Estamos acostumbrados a manejarlo como 9.8, pero ya vimos en la clase de convención de signos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que más bien la debemos considerar como menos 9.8. Entonces el valor de la gravedad sería menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fuerza que genera la gravedad actúa hacia abajo. Veas la clase de convención de signos. Ahora, y por otro lado, como es un movimiento vertical, no se suele utilizar la letra D para movimientos verticales, sino la letra H, H de altura. Entonces lo único que haríamos sería un cambio de variable. Cambiamos la D por una H. Si hacemos ese cambio, ¿cómo me quedaría mi fórmula? Bueno, entonces la fórmula de velocidad final sería igual a gravedad por tiempo. Y mi fórmula de distancia, ahora le llamamos altura, sería igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y listo. Esas son mis fórmulas de la caída libre. Entonces, ¿cómo qué problemas podríamos resolver con esas fórmulas? Bueno, ¿cuál será la velocidad de un móvil después de 3 segundos de que se dejó caer? ¿O cuántos metros habrá descendido ese móvil también en esos 3 segundos? ¿Verdad? En otras palabras, un ejemplo típico es se deja caer una piedra de una ventana y tarda 2 segundos en llegar al piso. ¿A qué altura estaba la ventana? ¿Y con qué velocidad chocaría la piedra con el piso? Pero también a veces el problema es el problema inverso. Consideren el siguiente ejemplo, vean, noten la diferencia. Se deja caer una piedra al fondo de un pozo de 50 metros. ¿En cuánto tiempo llegaría? Es al revés el problema. ¿Sí? Ahora tengo la altura y quiero calcular el tiempo, ¿se puede? Sí, tendría que hacer un despeje de la fórmula, ¿verdad? Entonces, la segunda fórmula se puede expresar también así, y así la expreso para que veamos con mayor claridad o mayor sensibilidad, es como es el despeje. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Son equivalentes, ¿eh?
Es lo mismo que un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Nada más para que sea más claro ver cómo es el despeje. Entonces, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Vamos a hacer eso en un solo paso, entonces me quedaría 2h sobre g es igual a t al cuadrado. ¿Y cómo pasa el cuadrado? Como raíz, bueno, la verdad es que eso de qué pasa, más bien tendríamos que expresarlo sacando raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces la fórmula para calcular el tiempo a partir de la altura sería tiempo igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. En realidad no son tres fórmulas. La segunda y la tercera fórmula es la misma, ¿verdad? Pero expresada para calcular cosas diferentes. Bueno, pues entonces ahora vamos a resolver ejercicios con estas fórmulas de la caída libre. Entonces vamos ya a eliminar las fórmulas que teníamos del movimiento uniformemente acelerado y solo nos quedamos con las fórmulas de caída libre. Y con esto vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio, determinar la rapidez y posición a los 0, 1, 2, 3 y 4 segundos de un objeto en caída libre. Después de que se le deja caer, ¿en dónde va a estar y con qué rapidez? ¿Y por qué tantos cálculos? Vamos a tener que hacer 8 cálculos. Es más, 10 cálculos. 5 para velocidad y 5 para posición, porque también el objetivo de este ejercicio es entender las características que tiene la caída libre, cómo va cambiando la altura y cómo va cambiando la posición conforme transcurre el tiempo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sería igual que como cambia en cualquier tipo de movimiento uniformemente acelerado que parte del reposo. Como van a hacer varios cálculos, vamos a hacerlo en escalerita, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. La velocidad, vamos a ponerle así, a los 0 segundos, al segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos y a los 4 segundos. ¿Cuánto valdría la velocidad? Bueno, entonces la velocidad sería gravedad por tiempo. Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0 segundos. Bueno, vamos a ponerle por tiempo. Para el primer caso serían menos 9.8. Ese valor es constante para todos los cálculos. Por 0 segundos. Por 1 segundo. Por 2 segundos. 3 y 4 segundos. Entonces, a los 0 segundos, ¿cuál sería su rapidez? Menos 9.8 por 0, pues 0. 0, ¿qué unidades? Ya hemos visto esa combinación de unidades. Metros sobre segundo al cuadrado multiplicada por segundos, que son los valores de tiempo, que dan metros sobre segundo, unidades de rapidez. Ya hemos visto en el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado esa combinación de unidades. 0 metros sobre segundo. Pues sí, la definición de caída libre decía partiendo del reposo a los 0 segundos la velocidad es 0. La verdad es que tanto la posición como la velocidad a los 0 segundos es un desperdicio de tiempo, no hay necesidad de calcularlo. Ambos valores son 0. Ahora entonces en un segundo sería el resultado menos 9.8 metros sobre segundo. A los 2 segundos menos 19.6 metros sobre segundo. A los 3 segundos menos 9.8 por 3, menos 29.4 metros sobre segundo. Y a los 4 segundos, menos 39.2 metros sobre segundo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de la rapidez? Que va aumentando en valor absoluto, ¿no? Porque un maestro de matemáticas diría, no, va disminuyendo, porque en la recta numérica va quedando cada vez más a la izquierda y sabemos que los números que quedan más a la izquierda son menores. Bueno, pero en valor absoluto, considerando solo el valor sin tomar en cuenta el signo, la rapidez va aumentando, cada vez se va moviendo más rápido. ¿Qué me indica el signo negativo de todas las rapideces? Que se mueve hacia abajo, ya lo vimos, eso es lo único que me indica que se está moviendo hacia abajo, cosa que es obvia, por eso para este tema luego no se pone el signo de la gravedad. Bueno, ahora vamos a calcular las posiciones, también en estos mismos intervalos de tiempo.
Entonces la posición sería h igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces 1/2 es lo mismo que 0.5 de la gravedad de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y 0.5 por menos 9.8 es lo mismo que la mitad de menos 9.8. Es típico en las fórmulas de física trabajar tanto con la mitad como con el doble de la gravedad. Se trabaja mucho con la mitad y con el doble de la gravedad. Así que si su disco duro todavía tiene espacio para almacenar más información, si es posible, apréndanse el valor de la mitad de la gravedad y del doble. La mitad de la gravedad, 4.9. El doble de la gravedad, 19.6, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con esos valores. Entonces sería menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces a los 0 segundos h sería igual a, y bueno, vamos a hacerlo en escalerita, menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. En todos los casos es 1/2 de la gravedad por el tiempo por 0 segundos al cuadrado por 1 segundo al cuadrado, no, por 1 segundo al cuadrado, 2 segundos al cuadrado, 3 segundos al cuadrado y 4 segundos al cuadrado. Bueno, vamos a desarrollarlo un poquito. Entonces sería igual a menos 4.9 por 0 segundos cuadrados, 1 segundo cuadrado, 2 segundos cuadrados, no, 4 segundos cuadrados, 3 al cuadrado, 9 segundos cuadrados y 16 segundos cuadrados. Entonces vemos que la posición va siendo proporcional al cuadrado del tiempo, porque todos esos valores están multiplicados por una constante. ¿Y cuáles serían los valores? El primero sería 0, ¿verdad? 0 metros, sí. A los 0 segundos el cuerpo está en la posición 0 y su rapidez es 0, ya no lo volveríamos a calcular. Bueno, un segundo después sería menos 4.9 metros. Se cancelan los segundos cuadrados que multiplican y que dividen. Luego sería un menos 19.6. ¿Recorrió el mismo número de metros en el primer segundo que en el segundo? No, ¿verdad? En el primer segundo recorrió casi 5 metros. Mientras que en el segundo recorrió de 4.9 a 19.6 casi 15 metros. Recorrió como el triple de distancia. ¿Cuáles serían los siguientes cálculos? 4.9 por 9 serían 44.1 menos 44.1 metros. Y a los 4 segundos serían menos 78.4 metros. Cada segundo va recorriendo más metros que el segundo anterior, ¿verdad? Esos serían los cálculos, es lo que me está pidiendo el enunciado. Hasta ahí termina el ejercicio, porque eso es lo que me preguntan en el ejercicio, pero también quiero ver cómo serían las gráficas de velocidad y posición para cada caso, ¿verdad? Todos los resultados que calculamos previamente los podríamos resumir en la siguiente tabla, ¿verdad? Ahí está, para tenerlos de una manera concentrada. En el caso de la posición que hemos estado manejando más bien como letra H que como D, el signo negativo no me indica que el objeto se mueva hacia abajo, sino que está por debajo de donde se soltó. Eso es obvio. Si yo dejo caer un objeto, siempre va a estar por debajo. Eso quiere decir que al segundo el objeto está 4.9 metros abajo de donde lo solté. A los 2 segundos, 19.6 metros abajo de donde lo solté, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué características tendrían las gráficas? Bueno, vean que el último valor de velocidad sería 39.2. Es el último que tengo en esa tabla.
Entonces, nos convendrá hacer una gráfica con una escala que llegue hasta el 40 de 10 en 10. No necesariamente. Todos los valores en el caso de la velocidad son múltiplos de 9.8. Podemos utilizar esa escala de 9.8, 9.8. Y en el caso de la posición, todos los valores son múltiplos de 4.9. Podemos usar una escala de 4.9 en 4.9. Pero primero vamos a hacer la gráfica de posición. Entonces, para la gráfica de posición, utilizando una escala de 4.9 en 4.9, ¿verdad? Necesitaríamos, bueno, primeramente vamos a hacer una gráfica en la que el eje horizontal va a ser el tiempo y el eje vertical va a ser la posición, perdón, la velocidad, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle 4 divisiones porque tenemos 4 tiempos, del segundo 0 a los 4 segundos. Los valores de velocidad son negativos, así que mi eje vertical, pues voy a trabajar con la parte negativa, ¿verdad? Como estaba mencionando, como todos los valores son múltiplos de 9.8, no vale la pena poner de 10 en 10, directamente de 9.8 a 9.8. Y serían prácticamente los valores que habíamos calculado. ¿Qué forma tendría la gráfica? ¿Qué forma tendría la gráfica? Bueno, pues ahora vamos a ubicar cada pareja ordenada. No estamos considerando en esta parte de la tabla. Solo estamos considerando esta parte de la tabla. Entonces vamos a ubicar cada pareja ordenada como un punto, como hemos hecho desde la secundaria. Entonces, ubicando todas las coordenadas, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? A los 0 segundos, la velocidad es 0. Al segundo la velocidad es 9.8, a los 2 segundos menos 19.6 y así sucesivamente. ¿Qué forma tiene la gráfica? La forma que tiene en el movimiento uniformemente acelerado, una recta diagonal que en este caso pasa por el origen, indicando que parte del reposo el objeto, ¿verdad? Entonces esta sería la gráfica. Por cierto, también lo que quiere decir esa gráfica es que pues una persona, bueno, más bien un objeto que se deja caer partiendo del reposo, a los diferentes tiempos, pobre persona que se tropezó, ¿verdad? Diría, ¿cómo irían cambiando sus valores de rapidez? A los 0 segundos, pues la velocidad de 0, al segundo 9.8, a los 2 segundos 19.6, a los 3 segundos 29.4. Ahora, ¿cuántos metros ha descendido en el primer segundo? En el primer segundo, según los valores de esa tabla, habrá descendido 4.9 metros. A los 2 segundos su posición es 19.6 medido desde el origen, pero medido desde la posición al segundo, ¿cuántos metros habrá bajando en el segundo segundo? En el segundo segundo habrá descendido la diferencia, ¿verdad? 19.6 menos 4.9, 19.6 menos 4.9, ¿cuánto da eso? 14.7. Recorrió más metros, casi el triple, es más, el triple de metros que en el primer segundo. Y en el tercer segundo, ¿cuántos metros descendió? Lo que hay de 19.6 a 44.1. En el tercer segundo descendió 24.5 metros. Cada segundo va descendiendo más segundos que el segundo anterior, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería la gráfica? Esa es la gráfica de velocidad contra tiempo, ¿sí? ¿Cómo será la gráfica de posición contra tiempo? Bueno, otra vez vamos a hacer una gráfica en la que el eje horizontal vaya de 0 a 4 y el eje vertical tiene que llegar hasta 78.4. Para eso, bueno, podríamos utilizar cualquier escala de 5 en 5, de 10 en 10, pero ¿por qué no de 4.9 en 4.9? Vamos a hacer una escala de 4.9 en 4.9. Para eso necesitaríamos 16 divisiones. Entonces vamos a hacer una gráfica en la que en el eje horizontal tenemos 4 divisiones y en el eje vertical 16 divisiones, ¿verdad? Y los valores los vamos a ir poniendo de 4.9 en 4.9. Entonces el primer valor, bueno, después del 0 sería 4.9, 9.8 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo irían los valores? Los valores serían los siguientes. 4.9, 9.8, 14.7, 19.6, van de 4.9 en 4.9 los valores y así todas las posiciones coincidirían en alguna de las coordenadas. ¿Cómo será la forma de la gráfica? También en este caso será una línea recta.
Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Ubicar cada una de las coordenadas. No, ahora no le vamos a hacer caso a la columna del medio. Nos concentramos en la primera y la tercera columna. A los 0 segundos, la posición es 0, ¿verdad? Entonces la primera coordenada también sería el origen. Y al segundo la coordenada sería 4.9, ¿verdad? Entonces andaría por acá la coordenada y así seguimos sucesivamente con el resto de las coordenadas. Entonces, ubicando las coordenadas, quedarían así los puntos. ¿Están alineados? O en otras palabras, ¿hay una línea recta que pase por todos esos puntos? No, ¿verdad? Es una curva, se ve que es una curva, una parábola. Bueno, tendríamos que ver por qué es una parábola y eso es de las clases de las clases de geometría analítica. Esta función es una función del tipo y igual a una constante k por x cuadrada, donde y en este caso es la posición, k es menos 4.9 y x en este caso es el tiempo. Y nos dicen en la clase de geometría que cualquier función que tenga esta forma es una parábola, ¿verdad? Y en este punto tenemos el vértice de la parábola. Bueno, que esos son algunos detalles de la geometría analítica. Entonces, bueno, uniendo todos esos puntos con una curva suave, la forma de la gráfica sería la siguiente, ¿verdad? Esa sería la forma de la gráfica de caída libre. ¿Sí? Como pueden ver, la pendiente es negativa, lo cual quiere decir en todos los puntos, más bien lo que quise decir es una recta tangente en cualquier punto de esa curva tiene una pendiente negativa, lo cual quiere decir que la velocidad siempre actúa hacia abajo, pero cada vez es más pronunciada esa pendiente. Sí, si yo trazo una tangente, a lo mejor en este punto, bueno, tal vez la tangente tendría esta inclinación, mientras que tal vez en este punto una tangente tendría esta otra inclinación, y el que vaya aumentando la inclinación quiere decir que cada vez se mueve más rápido el objeto, ¿verdad? Y finalmente, utilizando la primera gráfica que habíamos hecho, ¿qué relación hay entre ambas gráficas? El área de la gráfica velocidad contra tiempo representa posición, ¿verdad? Si yo calculo el área de cada una de las secciones de esta gráfica, y ustedes lo podrían comprobar, el área de este triángulo serían 4.9. Los 4.9 metros que recorrió en el primer segundo. El área de este segundo rebanada serían 14.7. Bueno, la verdad es que sería área negativa, menos 14.7, que son los 14.7 metros que descendió en el segundo. El área de esta sección, lo pueden comprobar, serían los menos 24.5. Y el área de la última sección serían 34.3, que corresponde a los metros que descendió en el último segundo, ¿verdad? Que si los voy acumulando, corresponden a las posiciones que tengo en el valor de esa tabla. Bueno, siempre la forma de la gráfica, velocidad contra tiempo y distancia y posición contra tiempo y rapidez contra tiempo van a tener la misma forma para el movimiento de caída libre.